Si uno piensa en lo que hemos estado haciendo antes, en lo que es el grueso de lo que llamamos hasta el punto de hoy de asignatura, aparte de sí de introducir EDPs y clasificación, lo gordo que es lo que hemos estado trabajando ha sido realmente problemas de Sturm-Liouville, ¿verdad? Y esos problemas de Sturm-Liouville consistían en, tú me das una EDO, y quieres determinar para qué valores de un cierto parámetro real hay una solución no trivial de esa EDO con ese problema de contorno de valores iniciales. Todo eso es lo que hemos estado haciendo. Y hemos buscado en realidad unas parejas de dos cosas que son los numeritos lambda y las funciones correspondientes, que eran mi par de autovalor y autofunción. Hemos estudiado un montón de propiedades, de relaciones, de existencia y de unicidad. Claro, pero nosotros no estamos trabajando con EDOs. En esta asignatura queremos trabajar con EDPs. Las EDOs son una parte residual que a lo mejor surgen en algunos ciertos tipos de problemas especiales, ¿no? Pero ya hemos visto que dentro de las EDPs lineales de segundo orden, vamos a tener una clasificación en parabólicas, elípticas, hiperbólicas, ultrahiperbólicas. Oye, y esas EDPs se parecen mucho, mucho, mucho a los problemas de Sturm-Liouville, la forma de escribirla y de expresarlo. Como se parece tanto, tanto, solo que ahora sí que estamos trabajando con derivadas de distintas variables, porque ya no hay una única variable en nuestra función, podemos plantearnos, podemos construir un problema similar al de Sturm-Liouville, que era para funciones de una variable, con E2, en el caso en el que estamos trabajando ahora mismo, que son EDPs elípticas, que tienen un muy buen comportamiento por la matriz que la está generando. Bueno, vamos a ver si podemos plantear una construcción similar. Y una vez que hemos construido nuestro problema, el siguiente paso será, ¿hay solución o no hay solución de esos conceptos análogos de autovalor y autofunción? ¿Dónde vamos a estar trabajando? Vamos a trabajar, como siempre, en nuestro conjunto especial omega, que tiene todas las buenas propiedades que nos hagan falta. Es decir, consideremos, o dado nuestro conjunto omega, que va a ser este subconjunto de Rn mayúscula, la n mayor o igual que 2, número natural, que sea abierto. Bueno, vamos a poner simplemente un dominio lipschitziano o dominio de Lipschitz. ¿Qué libro habla de aquí de un abierto acotado que tiene frontera lipschitziana? Creo que en ningún momento se define qué significa que la frontera sea lipschitziana. Es simplemente una forma equivalente de hablar del dominio lipschitziano. Un dominio lipschitziano es simplemente un abierto que verifica las propiedades que hemos estudiado de definición, y en ocasiones, en lugar de llamarlo dominio lipschitziano, se llama conjunto abierto con frontera lipschitziana, porque si recordamos, lo que buscaba es esa existencia de esa función biyección en los conjuntos que tenía un buen comportamiento en la frontera. De ahí que a veces, en lugar de hablar de dominio, se hable de conjunto abierto con frontera lipschitziana, ¿vale? Le pedimos también que ¿Y sea, no tiene que estar acotado? ¿O sí? eso es lo que iba a decir, que le Vale, vale, pedimos vale. también que sea un conjunto acotado, que no me ha dado tiempo. Que la primera parte es No, justamente hombre, la de... pensé que eso era parte del dominio lipschitziano, pero no. No, O no, sea, no tú tiene puedes tener por un qué. dominio lipschitziano que no sea acotado. Exactamente, Vale. queremos que sea acotado nuestro conjunto, ¿vale? Y entonces vamos a considerar nuestro operador diferencial. Vamos a considerar el operador. Lo de considerar operador diferencial es únicamente porque, bueno, podemos estudiar ciertas propiedades que tienen operadores, aunque se salga un poco de esta asignatura, y además me permite reescribir todas estas ecuaciones de forma mucho más compacta. Ese operador, históricamente nos gusta llamarlo a caligráfica, va. ¿De qué espacio? Hombre, si piensas en toda esta formulación débil de EDPs y de problemas que hemos estado trabajando, necesito como mínimo esa continuidad y diferenciabilidad e integrabilidad tanto de la función como de su derivada. Eso implicaría que quiero que estas funciones sean por lo menos elementos de los espacios de Sobolev H01. Lo del cero es únicamente porque nos gusta tener esas condiciones de tipo Dirichlet sencillas, ¿verdad? Ahora bien, en EDPs
lo que estamos trabajando con nuestros problemas elípticos, en la EDP elíptica, son derivadas de hasta orden 2, ¿verdad? Entonces hay que pedirle un poquito más. No vamos a pedirle simplemente derivada de orden 1 que funcione bien. Voy a pedirle también que la derivada de orden 2 tenga un buen comportamiento, es decir, que mi función esté en h2 de omega y también que esté en el h1, 0 de omega. ¿Vale? Aquí va a estar nuestra función. Todo esto me va a dar al final una solución que lo que nos gustaría que tuviese esa solución es que sea una función mínimo integrable, es decir, dl2 de omega. ¿Vale? ¿Qué va a hacer? Lo que va a hacer va a ser tomar una función definido por S A de U, y aquí entra una duda, que esto se define simplemente como menos la divergencia de, cogemos la matriz A que va a depender de un punto X, lo multiplicamos por el gradiente de la función U y le sumamos aquí una cierta función D que depende de X por la función U, ¿vale? Este sería nuestro operador diferencial. ¿Hasta ahí bien? ¿Qué es cada cosa que aparece aquí? La A de X La matriz es una matriz, ¿verdad? simétrica definida Es positiva. decir, es una matriz de funciones, ¿verdad? Matriz simétrica. Que para que sea elíptico le pido que sea definida positiva en el conjunto omega, ¿verdad? Y ¿qué le pido a cada componente de esta matriz A? Que cada A sub i j sea una función. Le podemos pedir el mejor comportamiento posible. Una función suave, smooth, que la llaman en inglés. Hay que tener cuidado con los conceptos porque cambian, depende del contexto. Es como el billón en inglés y en español, que no significa lo mismo. Hay ciertos conceptos que suave, smooth, a veces significa una cosa, a veces significa otra. Entonces, vamos a especificar mejor diciendo simplemente una función de clase c infinito en omega y que además sea de clase L infinito en omega. ¿Vale? Eso sería para cada IJ, que va desde 1, 2 hasta n mayúscula. Obviamente aquí estamos diciendo que la matriz A está formada por esas componentes A sub i j, que son funciones. Y esta función D, por la que estamos multiplicando la U, tiene ese mismo buen comportamiento que estas componentes. Es decir, la D también es una función de clase C infinito en omega, intersección L infinito de omega. Que de nuevo pasan las cosas raras, ¿no? Es decir, C infinito es un conjunto de funciones. L infinito es un conjunto de clases de equivalencia de funciones. No son la misma cosa, esa intersección es vacía. Ya estamos haciendo siempre aquí abuso de notación bastante fuerte porque cuanto más nos adentremos en la parte teórica del análisis, más se nos complica ser tan formales todo el rato. ¿De acuerdo? Y aquí le pido que la D, para mantener esta positividad, sea también mayor o igual que 0 en omega. ¿Vale? Estos son los elementos principales con los que nosotros vamos a estar trabajando en nuestro problema. La duda es, ¿qué problema es el que vamos a considerar? La EDP, sabemos cuál es la EDP que vamos a construir en general, ¿verdad? La EDP elíptica general va a ser ese operador A aplicado a U igual a una cierta función. La pregunta es, ¿qué función pongo a la derecha? Con la analogía, yo podría poner cualquier función, ¿verdad? Una f, una g, lo que sea. Y busco esa analogía con el problema de Stub-Liouville a la derecha que colocaba. Precisamente mi propia función u multiplicada por un cierto escalar que yo tengo que buscar cuál es. Eso mismo vamos a hacer. Es decir,
A lo mejor podemos haber llamado aquí en lugar de ddx y haberle puesto esto una Q y esto hubiese sido una P mayúscula. Lo que pasa que perdemos a lo mejor el que eso se llame matriz A porque en vez de matriz P, yo qué sé. Pero bueno, es más o menos esa analogía con Sturm-Liouville que teníamos de menos la derivada de el P por la derivada más el Q por el U. Y todo eso estaba igualado a S lambda por U. Misma idea. Entonces, vamos a considerar el problema que sería... De momento no le vamos a poner nombre. O si se nos ocurre alguno le ponemos. Va a ser ese operador A actuando sobre U igualado a un lambda por el U. Todo esto va a ser en omega. Y aquí vamos a tener U igual a 0. Como nos vamos a centrar únicamente en las condiciones de tipo Dirichlet, es por lo que hemos pedido que la función U, con la que estamos definiendo, o realmente el operador A, esté trabajando en H01. ¿Vale? Si nos fijamos, esto si lo desarrollo, ¿verdad? Y expreso el operador diferencial exacto, sería menos divergencia de A de X por nabla de U más el D de X por el U igual al lambda U en omega. Y aquí tendríamos U igual a 0 en la frontera, ¿verdad? Digo que aquí se ve muy bien esa analogía con el problema de Sturm-Liouville, porque en el problema de Sturm-Liouville que teníamos menos la derivada respecto de X de el P de X por la derivada de la función U respecto de X más una función U de X que multiplicaba U igual a... Es cierto que aquí aparecía un lambda por una función ρ por el U, ¿verdad? En omega. Esto es el problema de Sturm-Liouville. Y teníamos unas condiciones de contorno de tipo B de U igual a 0, que podían ser de Dirichlet, etc. ¿De acuerdo? Neumann, Robin, periódicas, tal cual. Más o menos estamos buscando esa analogía, solo que ahora la función ya no es una función escalar, esta función U, o sea, no es una función de varias variables o de una variable como ocurría antes, ahora va a ser una función de varias variables. Entonces, las derivadas que aparecen tienen que ser acordes al tipo de elemento que tengo. Como es una función escalar, el modo de derivar la función escalar es un gradiente. Ya, pero es que luego, cuando ya tienes un gradiente que es una función vectorial, el modo de derivar esa función vectorial es con la divergencia. Entonces se intercambian esos diferenciales de x por el modo adecuado de derivar. Pero la analogía está clara. Vemos que es prácticamente lo mismo, solo que hemos utilizado otra nomenclatura para las derivadas y para los elementos que aparecen ahí. Entonces, si te fijas, el P de X en Sturm-Liouville le pedía también una constante de positividad, lo mismo la Q de no negatividad, ¿verdad? Que justamente lo mismo que hemos pedido al final, que la matriz A sea definida positiva, es decir, todo estrictamente positivo, que era lo que le pedía al P, y que esa Q fuese no negativa, mayor o igual que cero, que es lo que le pedía a la D. Dice, pues al final no estaba esto tan desencaminado, ¿eh? Y todo se va relacionando y juntando, y tiene sentido que hagamos las cosas como las hacemos. Pero como no lo contamos en el libro, pues es lo que pasa. Entonces, una vez que tenemos esto, la pregunta natural es, vale, has creado un problema que tiene tu EDP elíptica, que ya veremos cómo lo estudiamos o no. La pregunta es, ¿hay soluciones aparte de la trivial? Porque por cómo hemos construido el problema, obviamente si cojo la solución trivial, verifica la condición de contorno y cuando cojo gradiente de la trivial es el vector cero, todo se hace cero, cero por d es cero y lambda por cero es cero. O sea que obviamente la solución trivial es una solución de este problema. Lo que yo quiero averiguar ahora es, al hablar de resolver este problema, para el operador a caligráfica, quiero encontrar la pareja formada por autovalores y autofunciones. Es decir, por elementos lambda reales que me garanticen que existen soluciones no triviales. Entonces, el problema que nos interesa
determinar los valores de lambda perteneciente a R para los cuales existen soluciones U que hemos pedido, que como U tiene que poder aplicarse a este operador diferencial, que estén en H2 de omega, intersección con el H01 de omega, ¿verdad? Pero que sean no triviales del problema anterior, ¿verdad? Ese es mi objetivo, ¿vale? Claro, hemos estado nosotros en realidad un montón de tiempo para el problema de Sturm-Liouville, para analizar su comportamiento, su existencia de soluciones, su unicidad de soluciones, qué aspecto tienen estas soluciones, qué construcción tienen los autovalores, cómo se comportan, cómo son los espacios de autofunciones asociados. Un montón de tiempo. Como tengamos que estar el mismo tiempo para esto, ahí vámonos, porque no llegamos entonces al fin del curso. Entonces aquí tenemos un resultado que me da toda la información necesaria porque esta EDP, esta extensión de nuestro problema de Sturm-Liouville, y dice directamente qué ocurre o bajo qué condiciones tenemos exactamente soluciones. ¿De acuerdo? Y la idea que sigue es la misma idea que utilizamos para esa completitud de nuestro conjunto de autofunciones cuando estudiábamos la parte de Green y demás, que era, en lugar de caracterizarlo en base a las soluciones, vamos a hacer las caracterizaciones en base a lo importante que es la caligráfica, el operador, porque el operador está viviendo como un espacio por encima, es más importante. Y resulta que sobre teoría de operadores hay muchísimo hecho. Entonces aquí hacemos la trampa de decir, espérate, en lugar de trabajar con autofunciones y autovalores, vamos a irnos a la teoría de operadores, que es una teoría superior, que alguien ya se ha dedicado a estudiar y analizar su comportamiento, y entonces, sabiendo qué pasa con el operador, es lo que ocurre con mi problema. Porque resulta que este operador realmente tiene un muy buen comportamiento. Que a lo mejor no nos interesa porque en esta asignatura no nos centramos en estudio de operadores. Pero resulta que en una EDP elíptica está caracterizada por qué aspecto tiene este operador, ¿verdad? Pues resulta que el operador A caligráfica, definido en este caso de este modo, es un operador autoadjunto y elíptico. Esto precisamente por ser la matriz A que tenemos dentro. Vamos a poner A de X para que se sepa que es la matriz A, una matriz simétrica y definida positiva. Con todo esto ya podemos establecer cuál es el resultado fundamental que me da la información de cómo es la existencia de estos autovalores y autofunciones. ¿Vale? Entonces, nuestro resultado nos dice lo siguiente. Tenemos en las condiciones anteriores, es decir, para este problema en concreto, con estas funciones de clase C infinito con las que estamos trabajando, en las condiciones anteriores, existe una sucesión lambda sub n, con n perteneciente a los naturales, contenida en R. Cuidado que en el libro aparece perteneciente a R. Un conjunto no está en R, si está contenido en. Y una sucesión, vamos a llamarlo U sub n total, con n perteneciente a los naturales. ¿Esta sucesión dónde está contenida? Sobre estos En elementos le pido Rn. que sea algo de R2, ¿verdad? ¿Te fijas? Para el operador hay una trampa, ¿verdad?
Porque el operador tiene que tomar elementos de h2 de omega y h01 de omega, ¿verdad? Y me tiene que devolver el qué. Algo de L2 de omega. Es que estoy resolviendo un problema que es A de U igual a lambda por U. Lambda es un escalar, ¿verdad? Lo cual significa que Ujú. la función U, para poder aplicarle a caligráfica, tiene que estar en H2 intersección H01. Pero como es la propia U multiplicada por un escalar, eso tiene que estar en L2. O sea que me puedo quedar con el conjunto fuerte que es L2 realmente. Esa es la idea. Aquí hay una trampa, porque estoy considerando ese problema en realidad. Entonces, esto vamos a pedirle que sea un buen comportamiento. ¿Cuál es el buen comportamiento cuando construimos nuestra sucesión de autofunciones? Sean independientes, que sean ortogonales, que sean ortonormales con respecto a el producto claro de qué conjunto, en qué espacio estamos trabajando. El bueno, el que es un espacio de Hilbert, es el L2 de Mega. El Entonces quiero que esto sea una base. Me digo que la llame base hilbertiana o que la llame base ortonormal completa de L2 de omega, ¿verdad? Hay autovalores, hay autofunciones que además tienen un buen comportamiento porque son una base ortonormal completa del L2 de omega, tales que, hombre, hemos dicho que para que esto sea una base, tiene que verificar la EDP, ¿verdad? Y en la EDP, esos elementos U sub n, sí, por ser imagen de A, están en L2, ¿verdad? Pero para que yo le pueda aplicar A, ¿dónde están esos elementos? Esos elementos U sub n también están en H2 de omega, intersección H01 de omega, ¿verdad? Para todo n. O sea, que sí que tienen que estar en los dos espacios, ¿cierto? ¿Qué verifican estas autofunciones o estos pares de autofunciones autovalores? Que el operador A aplicado a U sub n va a coincidir justamente con el autovalor lambda n por U sub n y que el U sub n, bueno, esto es en omega, ¿no? Y que el U sub n es igual a 0 en la frontera de omega, ¿verdad? ¿Hasta ahí bien? Sí, ¿Hace falta especificar que sean no triviales? Claro, porque se supone que es lo que nos interesa, ¿no? ¿Y qué pasa si son triviales? Entonces entraría en contradicción con que sea una base hilbertiana, porque la base hilbertiana tiene que ser un sistema completo. Y el único modo de que sea un sistema completo es que no puede tener el cero, porque entonces habría una componente cero con una función que es distinta de cero, y eso no puede ser. Lo cual significa que en realidad va implícito en haber dicho que es una base hilbertiana. No solo eso, sino que además lo que nos interesa también era estudiar ese tamaño de nuestro espacio de soluciones, ¿verdad? Claro, ahora ya no hay una variable como ocurría en el problema de Sturm-Liouville. Hay varias variables. Antes lo que yo podía afirmar era que el espacio de soluciones de autofunciones asociado a cada lambda era algo de dimensión uno, ¿verdad? Era función por escalar. Había una variable. Aquí hay más de una variable. A lo mejor cambia el asunto porque puedo tener libertad en esa elección de variables. Bueno, pero aunque cambie, sigo manteniéndome dentro del rango de dimensión finita. Es decir, además, sigue el teorema, que es que no me cabe en la misma página. Cuando cojo cada elemento lambda sub n, cada autovalor, este autovalor tiene multiplicidad. Aquí, aunque no se especifica, está hablando de la geométrica, que es finita. Recordemos que la multiplicidad geométrica era la dimensión del espacio asociado a las soluciones que tenía este lambda sub n. Claro, en este caso ese es el espacio de autofunciones. Antes eran autovectores, ahora es autofunciones. Es decir, el subespacio de las autofunciones
funciones que están asociadas a lambda n tiene dimensión finita. ¿Vale? Que finita no tiene por qué significar 1 ahora, como ocurría antes con las funciones de una variable en nuestro problema de Sturm-Liouville. Además, si yo mejoro el comportamiento de mi conjunto, es decir, si la frontera de mi conjunto, que es donde tengo esa condición de contorno, fuese una frontera de clase C infinito, ¿vale? Entonces, puedo mejorar el comportamiento de nuestras soluciones y estas U sub n resulta que las puedo extender de manera uniforme a la frontera, es decir, son también de clase C infinito, pero no solo en el conjunto omega, sino en el compacto omega. Digo compacto porque nuestro omega era un conjunto acotado, ¿de acuerdo? Ahí puedo mejorar el comportamiento, es decir, puedo dar una extensión continua de estas funciones U sub n, que no siempre tiene por qué darse. A lo mejor no presentan un buen comportamiento en el borde de manera continua, ¿de acuerdo? Esto es lo importante, es decir, que este análogo del problema de Sturm-Liouville también va a tener solución en el caso multivariable, con sus correspondientes autovalores y autofunciones. El problema, como decimos, va a radicar en cómo resolvemos estos ejercicios. De forma teórica ya sabemos la existencia de soluciones, ya sabemos qué ocurre con los autovalores, ya sabemos las dimensiones, ya sabemos muchísimas cosas, pero todavía no hemos dicho paso 1, haz esto, despeja, sustituye, parametriza y así construye la solución. Eso es lo que vamos a hacer a continuación.